Muy buenos días para todas, para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera y última sesión que tiene que ver con el manejo de los sistemas de información del Ministerio, el SNIES. Tenemos nuestro anfitrión que nos ha estado acompañando, Carlos Julio Restrepo Velázquez, que es para nosotros el experto en este manejo de datos y desarrollo de proyectos y de informes. Entonces nos vamos con esta tercera sesión. Carlos Julio, estaremos atentos a cualquier consulta, ya sea por el chat o levantan la manito y nos piden la palabra. Carlos Ok, Julio, adelante, claro que gracias. sí. Buenos días para todos los que están presentes en esta conexión. A Anabela, muchísimas gracias. A Julián Ricardo, a María Victoria de Fundes y a alguien de Universidad Mariana que no aparece con su nombre, es institucional. Muchas gracias por conectarse a esta conversación sobre gestión y estrategias para el manejo de los sistemas de información para la educación superior. Este material queda grabado, por lo tanto saludamos también a los que después en forma remota nos contacten para mirar qué estamos trabajando hoy. Eh, bueno, recuerden que en este plan padrino nosotros hemos tenido un trabajo permanente. Yo voy a presentar unas diapositivas que les preparé un poco para recordar lo que hemos hecho. Entonces, Plan Padrino 2021 ha contado con el trabajo de diferentes dependencias de la Universidad Cooperativa de Colombia, en este caso de un trabajo que se realizó en el Observatorio para la Gestión de Conocimiento, que tuvimos ya hace 15 días empezar. Recuerden que en la primera sesión hablamos de conocimiento en educación superior en el ámbito mundial. Vimos cómo se clasificaba según la nomenclatura de, de la, de la OCDE, con base en los campos científicos que un grupo de expertos que se llama NESTI hicieron de actualización sobre el manual de Frascati. Hicimos todo un trabajo de aproximación a esa manera de clasificar el conocimiento, que es digamos, el eje fundamental sobre el que se hace toda la educación superior en el mundo. En la segunda sesión vimos qué es SNIES. Exploramos un poco la forma oficial en que se presenta SNIES y vimos que tenía algunas limitaciones en estos tableros de Insight y decidimos que era mejor trabajar con las bases de datos y aprendimos a entrar a las bases de datos, a descargarlas, a depurarlas y a hacer algún manejo básico con ellas. En la tercera y última sesión hoy vamos a ver para qué nos sirve el SNIES en las instituciones de educación superior. Un poco en la línea que traemos, que es cómo crecen las instituciones de educación superior con base en desarrollar nuevos programas educativos. Entonces, para hacer eso, yo considero que es muy importante irnos hasta muy atrás. ¿Para qué la educación superior? No para qué sirve, sino para qué en general. ¿Para qué la educación superior? Las preguntas determinan la pertinencia de la educación superior y no es gratis hacerlas cada vez que vamos a crear un programa nuevo. Si usted ve la educación desde el Plan de Desarrollo Nacional o Plan Nacional de Desarrollo con el nombre que se le haya puesto, usted le ve un objeto a la educación superior. Si usted ve la educación desde los gremios industriales, le ve otro objeto. Si la ve desde la perspectiva latinoamericana multicausal, la ve con otro propósito. Si usted analiza la educación superior desde los tratados desde el libre comercio o desde la Organización Mundial de Comercio o desde el Foro Económico Mundial, le va a encontrar unos propósitos muy particulares a la educación superior que es grande y compleja. Aquí podemos tener unas ideas clave: economía, globalización, comercio, libertad, tratados y acuerdos, Latinoamérica, industria, desarrollo nacional. La educación superior es todo eso y mucho más. Hay una visión geopolítica muy importante de la educación superior y las instituciones de educación superior están llamadas a analizar esa contextualización de la educación superior y a mirar la vigencia que ella tiene en cada programa nuevo que se crea. Si nos aterrizamos un poquito más, podríamos preguntar, ¿qué necesita el país? ¿Qué necesita Colombia hoy de la educación superior? Estas preguntas determinan la pertinencia de un programa y podríamos pensar, bueno,
qué nivel de formación sería más eficaz para el propósito. El país hoy necesita más pregrados, más posgrados, más educación para el trabajo. ¿En qué modalidad debemos ofrecer los programas? ¿Será que la pandemia sí nos trajo definitivamente la virtualidad? ¿Será que es necesaria una modalidad combinada? ¿Será que es necesario defender la presencialidad y tratar de conservarla? ¿Y en qué nivel de formación? Necesitamos tecnólogos, necesitamos profesionales universitarios. Y muy importante, tengo capital intelectual en mi institución para generar ese conocimiento. Con este tipo de preguntas uno empieza a darle vida a un programa o a darle un poco de orientación, porque muchas veces necesitamos darle una orientación diferente a lo que nos imaginamos al principio. Después vamos a aterrizar mucho más en profundo y nos vamos a ver como instituciones de educación superior. ¿Qué puedo ofrecer yo como institución de educación superior para que el país y para que el mundo tengan profesionales como los que se necesitan? Con estas preguntas se determina el crecimiento de una institución de educación superior con nuevos programas. ¿Qué programa abrir? ¿Con qué denominación? ¿Qué campos, áreas y núcleos de conocimiento debe desarrollar ese programa? ¿Soy una institución líder en ese campo profesional? Y si no lo soy, ¿cómo puedo compensarlo? ¿Dónde abrir ese programa? ¿En qué ciudad o en qué región? ¿En qué modalidad debo abrirlo? ¿Debo defender entonces la presencialidad y tratar de mantenerla o mejor debo invertir en tecnología y tratar de hacerlo virtual o debo tener una combinación de las dos? Esto es más o menos lo que nosotros reflexionamos en la Universidad Cooperativa de Colombia cuando estamos creando programas nuevos. Entonces, vamos a pensar lo que necesitamos extraer de SNIES. En SNIES hay una información estructurada de la educación superior colombiana de los últimos 8 años. Como les decía en la sesión anterior, Colombia tiene registros desde el año 98, pero solamente los tiene públicos desde el año 2013, que fue cuando se estandarizó la base de datos como la conocemos hoy. No quiere decir que la anterior no exista, sino que tiene un formato que no la hace muy comparable con la actual, pero que con algún manejo en Excel se puede trabajar. Pero 8 años es muy buen tiempo para que nosotros tengamos información retrospectiva de cualquier programa. Entonces, ¿qué podemos extraer de SNIES? De SNIES podemos averiguar campos de conocimiento, áreas de conocimiento, núcleos básicos de conocimiento y la denominación. ¿Dónde están insertos esos campos, áreas y núcleos? ¿De qué forma los llamamos cuando nombramos un programa? En SNIES podemos averiguar inscritos, admitidos, matriculados a primer semestre y a todos los semestres y graduados también podemos averiguar, además de profesores, administrativos y otra cantidad de información muy importante. Podemos averiguar quiénes son las instituciones líderes en un campo profesional determinado. Si usted quiere saber, por ejemplo, en biotecnología, usted puede hacer filtraciones, puede hacer depuraciones, puede hacer tablas dinámicas para ir encontrando cuáles son las instituciones que más éxito tienen en matricular alumnos. Obviamente que si hacemos un estudio muy completo, tendríamos también que ver por lo menos 3 aspectos. ¿Cuántos matricula? ¿Cuántos gradúa? ¿Y cómo le va en Saber Pro en ese campo? Pero eso ya es un estudio un poco más complejo y requiere que la institución tenga por lo menos 3 o 4 años, ojalá 5, de egresados ejerciendo en ese campo. En el NIES también podemos averiguar ciudades donde está creciendo la matrícula en ese campo y sería necesario entonces filtrar por ciudad. En este caso tendríamos que tener precaución de filtrar por el municipio o el departamento donde se está ofreciendo el programa, porque recuerden que allí habíamos visto que hay 2 columnas que se parecen, el municipio sede de la institución de educación superior que ofrece el programa y las ciudades donde se ofrece el programa. Y también podemos averiguar las modalidades más acogidas por los aspirantes, así como el nivel de formación más solicitado por el sector. Esto y mucha otra información está en SNIES. A veces
a veces nos dan datos imprecisos, a veces hay que hacer unas maniobras, lo que vimos la semana pasada, por ejemplo, de las tildes, es muy importante depurar esa mecanografía del sistema que todavía pues persiste y que nos altera un poco los datos, pero esto y mucho más podemos tomar de SNIES. Vamos a ver ahora algunos de esos informes y cómo los podemos tomar. Entonces, les voy a mostrar cómo es que en la universidad nosotros trabajamos los programas educativos, cómo creamos un programa y dónde está el SNIES. Entonces, un saludo especial para todos los que se acaban de conectar. Veo que tenemos más participantes. Hoy estamos trabajando cómo se hace para aplicar esa información que descargamos de SNIES para el proceso de creación de programas. Entonces, yo me voy a ir muy rápido. Les voy a mostrar en la universidad cómo hacemos eso. Nosotros tenemos 6 momentos oficiales para la creación de un programa que va desde la ruta de información que se inicia hasta la apertura del programa. Cada una de ellas tiene unas fases pequeñas. Pero antes de esto, el Observatorio para la Gestión de Conocimiento tiene un momento al que yo llamo el momento cero. El momento cero viene de cruzar información internacional de campos de conocimiento que están emergiendo en el mundo y que en algún momento se van a convertir en programas de educación superior. Les pongo un ejemplo. Hace mucho tiempo, los sistemas de información georreferencial eran una tecnología emergente que surgía de la combinación de la geografía, la informática y la comunicación satelital. En ese momento, y estoy hablando del año 97, 98, eso era solamente un objeto de conocimiento que estaba dando mucho éxito en servicios públicos domiciliarios, optimización de rutas, marcación de límites internacionales, rutas aéreas. O sea, eso era una cosa gigante la aplicación. Hoy, 20 años después, tenemos ingeniería en georreferenciación o tenemos geomática o tenemos técnicos en georreferenciación topográfica y una cantidad enorme de programas que ¿dónde surgieron? Pues surgieron de campos de conocimiento emergentes que hace 20 años eran solo eso, un campo de conocimientos que surgió en una investigación y que se fue posicionando comercialmente como una actividad y después como una profesión y ahora como un campo de investigación. Y esa es la lógica en que van creciendo los programas. Aquí en la universidad hacemos un momento cero. Entonces yo les voy a mostrar un poco también del momento cero. Me voy a salir de aquí, pero ya voy a regresar a mostrarles qué es el momento cero. Entonces, miren. El Foro Económico Mundial tiene una página que se llama Inteligencia Estratégica. En esta inteligencia estratégica nosotros podemos descubrir todos los temas destacados que se están moviendo en el mundo y que se van a convertir en algún momento en aspectos de investigación. Miren todo lo que ofrece el Foro Económico. Impresión 3D, comunicación 5G, el futuro de la producción, materiales avanzados, industria aeroespacial. Y aunque esto nos parezca muy lejano y está en inglés, es muy importante monitorear este momento cero para la creación de programas, porque no es solo concentrarnos en la información que tiene SNIES, sino otras fuentes de información. Y esta inteligencia estratégica del Foro Económico tiene unos tópicos muy espectaculares y la manera como los presenta es muy avanzada. Vamos, por ejemplo, a mirar el futuro de la educación. Si nosotros llamamos a este tópico, miren cómo aparece. Obviamente usted tiene que tener una suscripción, es gratuita. A uno siempre le ofrecen convertirse en miembro, pero no tiene que hacerlo. Entonces, cuando usted escribe, cuando usted elige un tópico, le dice el futuro de la producción, usted escogió este. Entonces, miren lo que le aparece alrededor. Le aparece, este es el campo de conocimiento que usted está investigando. Y estas son las áreas de conocimiento y estos son los núcleos básicos de ese conocimiento que, ¿de dónde surge? Entonces, si ustedes se fijan aquí, ETH Zurich. Este tema fue desarrollado por esta institución de educación superior. Y hay una pequeña descripción aquí de cuál es el tema y aquí abajo hay unas publicaciones. Todo lo que ustedes vean en esta base de datos son
investigaciones publicadas por muchas instituciones del mundo, que esta institución las concentra en un nodo y las publica a través del Foro Económico Mundial en esta plataforma. El futuro de la producción, apoyar la adopción de tecnología inclusiva. Si usted le da un clic a esta área, se le conectan unos núcleos básicos de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que estas son fuentes de información que se están desarrollando en este momento y que usted las puede investigar. Entonces aquí nos dice, esto está muy pequeñito, pues si me perdonan que no se los pueda agrandar un poco, pero es la plataforma. Aquí dice sector automotriz, aquí dice realidad virtual y aumentada, aquí dice industria aeroespacial, biotecnología. El futuro de la producción en biotecnología. Si usted le da un clic aquí, entonces él carga la biotecnología en el contexto del futuro de la producción y le muestra otros campos de conocimiento. Entonces, cuando uno le hace el seguimiento a un tema que uno quiere, entonces empieza a leer cosas como esta. La llamada bioeconomía, el uso de la biología para estimular los avances en la agricultura, la producción industrial, la energía limpia, la salud y la protección del medio ambiente, se basa en la biotecnología, los avances en la biociencia, las plataformas. Y aquí le va a decir quiénes son los que están publicando. Aquí va a haber unos videos y aquí va a tener datos interactivos y mucha más información de cualquier tema. Entonces, vamos hacia atrás. Si usted quiere saber qué campos de conocimiento están creciendo en el mundo, usted viene al Foro Económico Mundial, a Inteligencia Estratégica, y va a tener acceso a una cantidad enorme de tópicos que son todos estos. Nosotros entramos aquí al futuro de la producción, pero igual tiene 5G, tiene respuestas al COVID, tiene envejecimiento, tiene el futuro del gobierno. Este es importantísimo porque esto es gobernanza, gobernabilidad. Si uno le da un clic aquí, él le trae el futuro del gobierno como nodo central y enseguida le pone áreas y núcleos básicos. Nuevos modelos de gestión, manejo de la incertidumbre, fractura demográfica, mega interrupción, tecnología, turbulencia política. Y todos estos temas son fruto de alguna investigación de alguna institución de educación superior que lo está publicando aquí. Eso es lo que les quería mostrar como una fuente de información del momento cero que nosotros con mucha frecuencia trabajamos. Aquí, por ejemplo, están los países, por aquí está Colombia. Y si uno entra, pues le va a mostrar un montón de cosas que Colombia tiene en el Foro Económico Mundial que le sirven como nodos de investigación. Vea, aquí la tenemos. ¿Qué dice de Colombia el Foro Económico? Diversificación y sofisticación de la economía, infraestructura, educación, ciencia y tecnología, clase media y desigualdad, construcción de paz, eficiencia en situaciones, finanzas públicas. Bueno, esto era lo que les quería mostrar. Y eso hace parte de la ruta de información, es el momento cero, con que nosotros creamos programas nuevos. El momento uno, entonces, tiene un contexto territorial, perdón, y tiene unos contextos demográficos por departamento. Lo que les quería mostrar es aquí, en el punto 4, cuando nosotros pensamos en un programa y tenemos apenas como la idea del núcleo de conocimiento, vamos al SNIES para averiguar la competencia local. Cuántas instituciones lo ofrece, cuántos programas tiene, cuánto cuesta, qué aspirantes ha tenido, cuántos admitidos, matriculados, graduados, y se elabora una ficha básica. Con esta información, ¿de dónde sale? De SNIES. Voy a terminar de darles un repasito a esto y nos volvemos para el SNIES. En el momento 2, nosotros hacemos condiciones previas, que es el mercadeo. Esta pregunta me la hicieron la semana pasada. ¿Qué tiene que ver todo lo que hacemos del SNIES con el mercadeo? Pues el estudio de mercadeo de un programa tiene que ver con la propuesta de valor del campus y, por supuesto, con las condiciones geosociales y políticas del contexto. Entonces, este estudio de mercadeo tiene estos 6 pasos: establecimiento de referentes institucionales, caracterización de públicos, estudio de competencia, estudio de empleadores expertos, análisis de pertinencia, actualización, viabilidad y rentabilidad y sistemas de monitoreo y prevención de programas e intervención de programas. Este es el momento 2 de mercadeo y termina aquí, que se hace en estos 4 pasos. El momento 3 es una fase ya de contextualización, que es cuando toda la información previa se debate en grupos focales y se hace un trabajo, digamos,
muy ajustado a la normatividad. Tiene la fase 2, que es la definición, tiene la fase 3, que es la construcción, y ya el momento 3 se llama diseño. Este diseño tiene que ver ya con la elaboración de los planes de estudio, la definición de cursos, créditos, todo el balance que se tiene que hacer para el programa. Termina con actores y medios, quiénes van a ser los que contraten, quiénes son los que van a trabajar de la mano con ellos y hacia dónde va a ir ese programa, porque el programa también se diseña con una perspectiva grande de posgrados. Y finalmente se inscribe en el SACES y luego se hace atención de visita a requerimientos y obviamente pues se abre el programa. Volviendo al SNIES, entonces vamos a ver qué es esa información que nosotros vamos a derivar del SNIES. Entonces vamos a entrar a una carpetica donde yo tengo unos informes que les quiero mostrar. Por ejemplo, nosotros queremos, a nosotros nos dice el rector de la institución, vea, hágame el favor y dígame qué tanto podemos averiguar de ingeniería agronómica. Ingeniería agronómica. Entonces, esto lo hice en el 2020 y fue un estudio con datos del 2000 al 2018. Entonces, ¿para qué nos va a servir SNIES? En este informe vamos a ver de una manera muy clara. Les voy a pedir si tienen alguna pregunta que la hagan a viva voz porque no estoy viendo el monitor del panel y de pronto se me pasa, pero pueden hacerla perfectamente a viva voz que la atendemos y seguimos. Sí, en Entonces, este momento no tenemos intervenciones, Carlos bueno, Julio. Aprovecho listo. para decirles que en 5 minuticos debo retirarme por una urgencia que atender a una reunión, pero entonces ya, igual saben que pueden Perfecto. hacer la intervención. Gracias. A ti muchas gracias, Anabela. Entonces, si a nosotros nos dicen, averigüe todo lo que pueda sobre inscritos y admitidos en ingeniería agronómica en Colombia, claro, con muchísimo gusto. Entonces, empezamos a hacer toda el análisis desde los términos. Y aquí, esto que es lo último que uno escribe, es la presentación de qué fue lo que usted halló, qué fuentes consultó, cómo fue la clasificación del conocimiento de la ingeniería agronómica. En este caso, la ingeniería agronómica, según la OCDE, es campo de la ingeniería y tecnología, está en otras ingenierías y otras ingenierías y tecnologías. Cuando un campo está aquí, con un núcleo tan difuso, es porque apenas está emergiendo en Colombia por lo menos. ¿Qué instituciones de educación superior tienen este programa? Pues aquí aparecieron estas 11, desde la Universidad Nacional, Caldas, Córdoba, Los Llanos, Nariño, Tolima, Francisco de Paula, Santander, Magdalena, Unimagdalena, Cundinamarca, Ciencias Aplicadas UTCA y Universitario de La Paz. Y luego empieza a compararse el número de admitidos, el número de inscritos admitidos y no admitidos. Esto no aparece en SNIES. Esta columna no aparece en SNIES, pero usted la puede derivar. Si usted sabe que se inscribieron 2086 y solo se admitieron 996, la respuesta es aritmética. Entonces no se admitieron 1090. Y este dato es muy importante para un estudio de mercado, porque este dato es el que nos dice a nosotros cuál es la demanda potencial de un programa nuevo en esa línea. Nos estaría diciendo, mire, se conserva del 2000 al 2018, está creciendo. Pasó de 1090 a 1338 el número de no admitidos. Este tipo de datos uno los logra derivar cuando ya tiene alguna experticia, cuando ya uno más o menos está sabiendo qué datos necesitan los estudios de mercado que a uno le piden que participe en ellos. Entonces, cuando usted compara, por ejemplo, los datos los puede ver en gráficas como esta. No me voy a detener porque yo sé que todos ustedes manejan muy bien las gráficas. Pero otra cosa es cuando usted encuentra un dato como este. El número de instituciones que ofrecen el programa del 2000 al 2018 está decreciendo. ¿Cómo se podría interpretar ese dato? Eso quiere decir que o hay una saturación del mercado o hay una concentración de acreditaciones.
porque recuerden que en este periodo creció la acreditación institucional. Entonces, algunas salen del mercado porque no se pueden acreditar o reacreditar, y eso determina mucho cuántos quedan en el país ofreciendo el programa. Este tipo de curvas es muy significativa porque uno ya de entrada sabe con qué se va a enfrentar. Cuando usted analiza los graduados, entonces empieza a ver otra perspectiva de la información. Aquí estamos en una tabla que nos dice que en ingeniería agronómica entre el 2000 y 2018 se tuvo este número de graduados. La nacional 227 en estas seccionales, la Cundinamarca, y están organizadas en orden decreciente. Este es otro dato importante. Cuando hagan este tipo de información, procuren organizar las tablas de una manera que sea muy fácil visualizar la otra información no estructurada. Es decir, usted tiene los datos, sí, pero si usted se los organiza de una vez al rector para que él vea de primera la que más números de inscritos o de graduados o de lo que sea tiene, está facilitando muchísimo la interpretación de los datos. En este caso, por ejemplo, la Universidad Nacional lleva la delantera con mucho, a la que le sigue, que es la Cundinamarca con 71. Entonces, este tipo de informes, que es muy breves, dan punto de partida a otro tipo de informes que de pronto quieran profundizar, porque casi que de entrada uno puede hacer que descarten ese tipo de informes o de iniciativas y le digan a uno, no nos vamos a ir por ahí. Otra información, vamos a ver otro informe en el que hay otro tipo de datos que les puede servir a ustedes. En la denominación, no sé si quieran que hagamos un ejercicio y entrar allá a una base de datos y hacerlo, pero eso es más manejo de Excel. Es probable que a usted le digan, vea, ¿por qué no analizamos la posibilidad de crear un programa con el tema ambiental? Entonces, uno pregunta, bueno, ¿y cómo dónde? Ah, pero es que esta universidad no tiene sino sedes en Ibagué, Girardot y Bogotá. Bueno, pues hagamos el estudio allá. Entonces usted busca qué programas en SNIES tienen este término en su denominación. Y por ahí arranca a hacer la investigación, digamos como la entrada, el primer informe. Y usted solamente se va a concentrar en qué universidades, qué programas, de qué nivel de formación tienen el tema ambiental. Y por ahí de hecho puede averiguarlo en qué campos de conocimiento, porque usted puede encontrar que lo ambiental esté más en educación, porque están ofreciendo licenciatura en educación ambiental, pero también lo puede encontrar en ciencias sociales del área administrativa, o lo puede encontrar en el campo de las ingenierías. Entonces, este es un tema muy, muy importante, porque entonces lo primero que se hizo fue que este campo conceptual, bueno, ¿por qué hablo de campo conceptual si así no se ve en el SNIES? El modelo educativo de la Universidad Cooperativa de Colombia no trata temas, sino que trata campos conceptuales. Y por eso tratamos de que los informes estén muy alineados con el modelo educativo. Nosotros, por ejemplo, no trabajamos perfil del egresado, sino campos de acción del egresado. Entonces, por eso van a encontrar aquí que hay algunos términos que se usan de manera diferente, y es porque los informes se alinean con el modelo educativo de la universidad. Entonces, en esta primera aproximación se encontró que hay 4 campos de conocimiento donde aparecen programas del tema ambiental: en ciencias de la educación, en economía, administración, contaduría y afines, en ingeniería, arquitectura de urbanismo y en matemáticas y ciencias naturales. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto dice mucho de qué capacidad o qué, digamos, competencias institucionales tienen los que abordan un pregrado. Por ejemplo, el tema ambiental desde la ingeniería y la arquitectura va a requerir ambientes de aprendizaje mucho más sofisticados que si usted lo asume desde la educación. Y eso determina el grado de inversión que usted requiere para montar un programa ambiental. Por eso hay que mirarlo en todos los campos de conocimiento, y para eso SNIES le permite filtrar
por campo de conocimiento y área en donde están esas denominaciones. Si nosotros seguimos avanzando, vamos a buscar con qué denominaciones se ofrece el programa. Entonces aquí vimos que hay 35 denominaciones de programa que usan el término ambiental entre 2013 y 2017. Solo se analizó en este periodo. A pesar de que los inscritos y los matriculados se analizaron desde el año 2000, solo se encontraron denominaciones en lo ambiental desde el año 2013. Eso es muy diciente, ¿verdad? Y aquí están las denominaciones. Están en orden alfabético. Administración ambiental y de los recursos naturales, administración de empresas y gestión ambiental, administración del medio ambiente, biología ambiental, ciencias ambientales, ingenierías las tengo resaltadas, todo lo que tenga que ver del lado de la técnica, porque había un interés especial en ese aspecto. Ingeniería ambiental y sanitaria, desarrollo ambiental, ingeniería geográfica y ambiental, por ejemplo. Esta combinación, esto es muy estratégico. Y aquí aparecen las de educación, licenciatura en biología con énfasis en educación ambiental. Cuando se hace un análisis de estos, lo que sigue es mirar cuántos alumnos se matriculan en cada campo y empezar a mirar si hay graduados, cuántos se gradúan. Si tuviéramos muchísima más capacidad de gestión de la información, sería muy importante saber cuántos están ejerciendo en su campo de acción. Pero hasta allá no hemos llegado pues con el sistema de información. Aquí vemos, por ejemplo, que se ofrece en pregrados, en ingenierías, en licenciaturas, en técnica profesional y ninguno en pregrado, ninguno en posgrado. Bueno, el informe también habla del número de registros calificados. En 5 años, miren esto, en la jurisdicción territorial, solo en las 3 ciudades de este informe, Bogotá, Ibagué y Girardot, se detectó que el número total de registros calificados es 143 en 5 años. Puede verse claramente que el número de registros en ciencias de la educación disminuye. Este es el tipo de análisis que hay que hacer. ¿Cuál es la dinámica de esas denominaciones? ¿Cómo están evolucionando en función de la acogida de los alumnos? Entonces aquí está la tablita. Campo de conocimiento y los registros calificados de ese número de programas. Por ejemplo, ciencias de la educación fue bajando. Pasó de 8 a 5 a 6 a 4 a 3. Esto es evidente. Están de capa caída las licenciaturas en el aspecto ambiental. Con las que hubo fue suficiente, ¿verdad? En cambio, mire cómo se comportan en ingeniería, arquitectura y urbanismo. 20, 10, 11, 10, 10, 10 y se quedó en 10. O sea, de 20 bajó a 10 y ahí se quedó. En matemáticas y ciencias naturales se mantiene estable y en economía y administración se mantiene estable. Bueno, además del número de registros, es importante el número de aspirantes. Y esto sí que es fuerte para SNIES. SNIES tiene muy buenos registros aquí. Entonces se encontró que Bogotá tiene 95.424, el 88.1%, Ibagué tiene el 9,5% y Girardot el 2,4%. Un estudio que mostró pues que la fuerza estaba ahí. Claro que es un núcleo muy cerrado pues en el corazón del país. Si se hace para otras regiones, seguramente el informe sería muchísimo más amplio y más interesante. Bueno, el comportamiento de aspirantes bajó de 14.778 a 11.347 en el 2017. En 5 años disminuyó y ahí están los datos. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, Carlos Julio, no tengo en el Listo. chat ni Bueno, si hay algún compañero de los que están presentes, estamos atentos. ok, bueno.
Hay una particularidad que es otra fuente de información cuando ustedes piensan abrir un programa de salud. Aquí, esta es mi última parte, voy a tratar de hacerlo rápido, pero la verdad es que yo había considerado que íbamos a tener bastantes preguntas y preparé como 40 minutos de intervención, pero es lo siguiente, mire, cuando ustedes piensen en crear un programa de salud, sea enfermería, odontología, medicina, ustedes deben acceder a la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud. Esta comisión intersectorial publica anualmente los escenarios de práctica formativa con concepto favorable de la comisión. Es decir, esta comisión dice, vea, estas son las IPS del país donde un estudiante puede hacer una práctica en salud. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no pueden pensar en diseñar un programa por mucho que manejen el SNIES y descarguen aspirantes y vean que están creciendo, si no tienen la información de dónde van a ser los convenios de docencia-servicio de la práctica de los estudiantes de salud. Estamos hablando de programas de educación superior, o sea, técnico profesional hacia arriba. Y esta comisión intersectorial, esto fue del 2018 porque no lo he vuelto a actualizar, pues no hemos vuelto a trabajar en esta línea, le dice desde el 1 y le dice la ciudad donde está, cuáles son las entidades con las que usted podría pensar en hacer un convenio para que sus estudiantes de enfermería, odontología, medicina y hasta psicología, porque ya también para psicología es necesario hacerlo, para el programa de psicología, podrían pensar en hacer un convenio de docencia de servicio, la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud. Miren la cantidad de, vamos a bajar hasta el fondo para mirar cuántas están habilitadas en Colombia. Obviamente esto se puede filtrar. Tiene 612. Hay 612 clínicas, IPS, centros de atención médica, centros médicos, hospitales, clínicas, cajas de compensación que tienen servicios médicos que les permiten a ustedes, bueno, y laboratorios diagnósticos también quedan aquí, que les permiten a ustedes trabajar, además de la información del SNIES, que les da la dinámica de admitidos, matriculados a primer semestre, a todos los semestres, que les permite averiguar graduados, que les permite ver proporción de profesores estudiantes, que les permite ver la dinámica de los diferentes campos de conocimiento por cada programa. Además de la información internacional de conocimiento que nos puede dar el Foro Económico Mundial o el Banco Mundial o la UNESCO, porque hay muchas otras fuentes de información que se consultan para el momento cero, para vigilar. Eso es vigilancia tecnológica. ¿Qué está pasando en el mundo que yo debo conocer para crear programas nuevos? ¿Y cómo saco la información de SNIES para contextualizar eso? ¿Y cómo, con esta otra información, yo puedo formular programas nuevos en una institución de educación superior? Hasta aquí. Esto era lo que les quería mostrar. Ya estaba pensando que hicieran muchas preguntas. Tengo algunas bases de datos como que nos pueden servir para el trabajo con ustedes, pero yo prefiero que nos hagan las preguntas. Anita, ¿estás todavía con nosotros? La doctora Anabela se encuentra con nosotros. Ella, Bueno, ya no. según nos contó, estaba también con otro compromiso. Carlos Julio, te habla Julián Lugo. Aquí hola, estoy, Julián. Pero adelante, Julián, adelante. No me he ido, adelante. Perfecto. Bueno. Yo te quería hacer una pregunta como asistente, tratando de aprender y comprender el conocimiento que nos compartes. Y no sé si me perdí en algún momento en las variables que estás cruzando, si alcanzas a cruzar o dónde cruzas el tema de empleabilidad con datos de pronto de planeación o de FENALCO o algún elemento de estos. Y esto atándolo al tema de la georreferenciación que nos mencionabas. Digamos que es muy importante descentralizar la educación superior de Bogotá. Yo soy un convencido de eso. Creo que
la sobreoferta en Bogotá no atiende la demanda que hay en las regiones, pero pues esto debe ir como atado al tema de empleabilidad, ¿no? Entonces no sé si ese factor de qué fuentes lo Claro. interrelacionas. Bueno, mira, en el momento 2, Julián, muchas gracias por la participación. Nosotros tenemos en el momento 2 que se hace la fuerza del mercadeo, hacemos un poco condiciones previas. Y lo que estás diciendo es muy importante como condición previa, porque aunque digamos que en términos ortodoxos, puristas, la universidad no se debería estar preocupando por la empleabilidad, en nuestro sistema tenemos que hacerlo, porque nosotros no estamos en la frontera del conocimiento, no estamos financiados por el Estado, sino que nuestra educación superior es autogestionada, entonces debe garantizar la empleabilidad de los egresados. Eso lo hacemos aquí. En el punto 4 de las condiciones previas de mercadeo, nosotros hacemos un estudio con empleadores y expertos. Lo hacemos con grupos focales y expertos del sector al cual pertenece el programa. Esto no es tan sencillo como se explica aquí en 2 renglones. Nosotros lo que hacemos es, y para eso tenemos un grupo de trabajo también interno, que nos localizan en las diferentes ciudades donde ya nos dio positivo la posibilidad de crear el programa y convocamos a los gremios. Convocamos, si hay gremios, por ejemplo, industriales o económicos o financieros o comerciales o educativos o de salud, convocamos a estos gremios y tenemos unas metodologías de trabajo a partir de grupos focales con diferentes empleadores. Eso es lo que nosotros hacemos. Y dependiendo de cómo nos salgan las condiciones previas de mercadeo, avanzamos al siguiente. Y es que nosotros trabajamos la infraestructura física y tecnológica que requiere el programa. O sea, tenemos que balancear entre lo que el programa representa para el contexto social donde se ofrezca y lo que nosotros teníamos que invertir en ese mismo lugar. Porque a veces tenemos la capacidad instalada en otro lugar. Tenemos algunas dificultades, por ejemplo, con el laboratorio, con el observatorio OLE, el de la laboral de la educación superior, porque allí no hemos encontrado estadística lo suficientemente confiable. Te voy a explicar por qué. No sé si alguien tenga una opinión diferente. El OLE se surte de todas las bases de datos de la seguridad social en Colombia, pero con demasiada frecuencia los profesionales se vinculan a un sector sin registrarse directamente en el campo, área y núcleo específico de su ejercicio. Entonces, a veces son las denominaciones demasiado genéricas y no nos dicen el dato que nosotros necesitamos saber, a veces tan especializado. Por ejemplo, en el OLE a veces sale ingenieros, pero es que nosotros queremos saber los ingenieros informáticos que se graduaron entre el 2015 y 2016. Y ahí sale es cuando están vinculados, no cuando fueron graduados. Es ese tipo de limitaciones. Y lo otro es que aquí tenemos en el diseño, que es la contextualización acerca de las necesidades que pretende resolver o contribuir a resolver el programa. Esto, aunque no hace parte del mercadeo, también es determinante, porque para nosotros no tiene sentido que si ya hicimos la investigación en SNIES y hay una gran demanda en todo el país en general, pero en las ciudades donde nosotros queremos o podemos implementar el programa, no existe esa situación. Por ejemplo, nos pasó con el programa de odontología. Toda la parte, digamos, como estadística, decía dónde crear un programa de odontología. Cuando íbamos a ver allá, no era necesario un programa de odontología allá. Hay un desfase porque nosotros estamos viendo la estadística en retrospectiva y estamos viendo el mercadeo en prospectiva. Entonces, ahí es donde es necesario ser muy sensatos y tratar de mirar el punto de, digamos, como de inflexión de los dos. ¿Alguna otra intervención, aporte, pregunta? Lady. Carlos Julio. Gracias. Muy buenos días, Carlos Julio. ¿Cómo está? Habla con Lady Moreno. Hola.
coordinadora del Observatorio Laboral para la Educación. Sí. Pues muy interesante todo lo que usted nos estaba mostrando. Sin embargo, quería pues hacer como una observación referente a lo que usted comentaba sobre los programas que están en el observatorio. Entonces, comentarle que, digamos, esa información de los ingenieros, de dónde se graduó, digamos, la universidad y el lugar de grado, se puede encontrar en la información que tiene el observatorio. Están las consultas avanzadas en el perfil de graduados. Qué bien. Entonces, ahí está toda esta información a nivel de graduados, de qué institución se graduó, el lugar donde se graduó, que es el reporte que hacen las mismas instituciones a través del SNIES y que es lo que con nosotros alimentamos esta información. Qué bien. Sí. Lady, hasta el 2018 que nosotros lo consultamos para este tipo de informes, sabíamos que había un programa o un proyecto de interoperabilidad con otras bases de datos. ¿Lo implementaron entonces? Pues no sé cuál sería este proyecto del que hablas de interoperabilidad. Sí. Si puede ser más claro, te lo agradecería. Sí, el proyecto de interoperabilidad era que no solamente se iban a alimentar de las bases de datos de seguridad social con la que se vinculaban los profesionales, sino que iban a cruzar información con SACES, SNIES y todas las del sistema integrado de la educación superior. Así es, actualmente funciona así. Digamos que el SNIES es el sistema corazón, entonces desde el 2017 nos integramos, está SPA 10, SNIES, OLE, y el SNIES se articula con SACES, entonces digamos que todo lo que tiene que ver con los registros calificados, que es donde está el programa, digamos su nomenclatura del área del conocimiento, la CINE, que ya fue lo último en el 2020, entonces todo esto ya está articulado y es nuestro sistema corazón de la Subdirección de Desarrollo Sectorial. Pues yo aprovecho para hacer la cuña porque a nivel Eso le iba a preguntar, antes de que nos termine de responder y no se nos vaya a ir. ¿Eso quiere decir que la consulta que nos plantea Julián ya se puede hacer en el OLE? Qué pena, es que yo me uní un poquito unos minutos después, no sé cuál sería la pregunta de Julia, pero con mucho gusto se la respondo. Bueno. Pues para terminar quería decirles que estamos haciendo desde el mes pasado, venimos en unas capacitaciones de todos los sistemas de información que tiene la Subdirección de Desarrollo Sectorial, entre esos está la del Observatorio, el SPA 10, el SNIES, y pues está abierta las inscripciones a través del sistema de ECA, que es a través que ustedes ingresan la información. Sería bueno que pudieran participar precisamente para conocer más de nuestros sistemas. Han evolucionado mucho desde lo que fue el 2017-18, que fue la integración, pues a lo que soy. Digamos que es un sistema ya muy robusto y pues mi invitación para que se puedan inscribir también a este ciclo de capacitaciones. Muchas gracias, Lady. Claro que sí, es importantísimo saber cómo se ha evolucionado. No sé cuál fue la pregunta del compañero que nos acompaña hoy en esta sesión. Julián. Dale, Carlos, dale, Lady. No, le preguntaba yo a Carlos en su momento cómo ellos proyectaban la georreferenciación de nuevos programas basados eventualmente en información del sector productivo respecto a necesidades de profesionales, por un lado, pero por otro lado, ingresos salariales, si se puede señalar así. Bueno, eso me recuerda que no te contesté la primera parte de la pregunta. Nosotros hacemos georreferenciación con ArcGIS. Aunque ahora ya no lo estamos utilizando porque ya se pasó, digamos, como todo el proceso de construcción y tenemos en ese momento más de 100 programas en proceso. La primera parte se hizo con ArcGIS y se hizo a partir de unos datos de interoperabilidad. Resulta que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi publicó todos los datos de georreferenciación de las instituciones del Estado. Entonces ahí puedes ver los hospitales, las escuelas, los colegios, las universidades de todo el país y hay un trabajo muy importante que se puede hacer con eso. Nosotros no llegamos hasta la base, digamos, como de cruzar toda la información, pero alcanzamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos, no sé cuántos tengamos ahora, en ese momento tenemos 46.000 estudiantes en la universidad
y estábamos cruzando la información domiciliaria de ellos, donde aparecía según la cuenta de servicios públicos, con el campus donde se matriculó. Y estábamos haciendo unos mapas de densidad y de trayectorias, especialmente en Bogotá, donde tenemos 135 edificios a donde llegan a estudiar nuestros estudiantes. Entonces, lo que queríamos era cruzar a ver dónde podíamos ofrecer un curso para que el mayor número de alumnos lo tuviera más cerca. Eso fue una cosa que empezamos a hacer, pero bueno, ya vino la pandemia y todo cambió. Listo, Carlos, gracias. Muy buena idea eso del ARGES usado así. Sí, así se hace. Entonces, Lady nos estaba comentando que ya tenemos capacitación en OLEI, que hay interoperabilidad. O sea, lo que les decía tal vez en la segunda sesión, cuando uno recibe invitados de otros países y presenta el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior en Colombia, se quedan gratamente sorprendidos. Les gusta mucho la cantidad de información de que se dispone públicamente, porque nosotros en Colombia trabajamos con datos abiertos y no se tiene en todos los países. La visita que recibimos de Perú, justo antes de la pandemia, en ese noviembre del 2019, quedaron encantados y les gustó muchísimo todo el trabajo que se hace en la universidad con la información de datos abiertos del SNIES y de otros sistemas. ¿Alguna otra participación? Bueno, si no hay más preguntas. No, Carlos Julio, no tengo aquí bueno, ni en el chat ni participación de otro compañero. Bueno, Ana, yo creo que hemos dado... Listo. Hemos dado finalización. Permítame, me retiro. Muchas gracias. Entonces, bueno, finalmente no me retiré. Se me canceló la reunión, entonces aquí me quedé con ustedes. Carlos Julio, mil gracias. Con Esperamos muchísimo que gusto. este ejercicio y a los diferentes líderes de IES y también a los compañeros que nos acompañan del Ministerio de Educación, mil gracias por el espacio. Estamos entonces dando por cierre estas 3 sesiones de trabajo con respecto a los sistemas de información del Ministerio SNIES. Y de nuevo a ti, Carlos Julio, muchas gracias. Feliz tarde entonces para todos. A todos muchas gracias. Felicidades. Hasta luego. Hasta luego.